Hola a todos y bienvenidos a la materia Práctica Contable, Laboral e Impositiva. Mi nombre es Janina Frisotti y soy la docente del curso. Accidentes y ART. Vamos a comenzar, hablando de las extinciones del contrato de trabajo. Lo que ven en pantalla son algunas de las formas de terminar un contrato más comunes, ¿sí? Pueden llegar a haber otras, pero nosotros aquí vamos a ver las más comunes, ¿sí? A ver, ¿qué es la extinción del contrato de trabajo? Bueno, es cuando se da por finalizada nuestra labor, nuestro contrato, ¿sí? Aquello que firmamos de común acuerdo entre empleado y empleador para que nosotros trabajemos en relación de dependencia. Bueno, en primera instancia, la extinción del contrato de trabajo se puede dar por la renuncia del trabajador. O sea, somos nosotros los que por algún motivo presentamos la renuncia y avisamos a nuestro empleador que decidimos no trabajar más allí, ¿sí? También puede ser por voluntad de las partes. ¿Y qué significa que sea de voluntad de las partes? Es más que nada cuando se llega a un arreglo, ¿sí? Cuando se arregló entre las partes de común acuerdo en que este contrato no puede continuar, ¿sí? Seguramente habrán escuchado un montón de casos en los cuales hay algún inconveniente y llegan a un arreglo, ¿sí? Este arreglo va a ser mediado, ¿sí? A veces puede intervenir los abogados de la empresa y uno particular de nosotros, del empleado, y a veces no, ¿sí? Así que bueno, eso significa voluntad de las partes. Bueno, otro caso que puede ocurrir en el cual se dé la extinción del contrato de trabajo puede ser la muerte del trabajador, ¿sí? También puede ser por el fallecimiento de nuestro empleador, por el vencimiento del plazo del contrato, y aquí vamos a hacer luego les voy a comentar los tipos de contratos de trabajo que hay, porque nosotros a veces firmamos, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos un trabajo de temporada. ¿Sí? Ahora, supongamos que viene el verano y vamos a trabajar a Mar del Plata. Bueno, como es un trabajo de temporada, tiene fecha de inicio y tiene fecha de vencimiento del plazo del contrato, ¿sí? Porque va a ser la temporada verano, ¿sí? Entonces va a ser hasta que sea el último día de verano, ahí van a rescindir nuestro contrato, ¿sí? También puede ser por justa o injusta causa, ¿sí? Puede ser, a ver, supongamos que un trabajador falta y presenta certificados que están adulterados. Eso es motivo para la extinción del contrato de trabajo por parte del empleador, ¿sí? Y tiene una causa justa. Ahora, suele suceder que hay empresas cuando están cerca del quiebre, ¿sí? Entonces las empresas, como no tienen el dinero para liquidar los sueldos de todos, empiezan a despedir poniendo causas, ¿sí? Entonces es muy difícil de probar esas causas por parte de las empresas que están por quebrar, pero bueno, a ellos los hace ganar tiempo, ¿sí? Entonces eso es una injusta causa, pero la empresa nos despide con justa causa para que nos paguen menos, ¿sí? Obviamente es bastante menos. Y bueno, luego puede ser por incapacidad del trabajador, ¿sí? Suele suceder que a veces se tiene un accidente y el trabajador ya no está en condiciones de poder hacer el labor dentro del trabajo, entonces eso lleva una indemnización. Esa indemnización, por ejemplo, ¿no? Cuando nos jubilan por incapacidad, bueno, eso da lugar a una extinción del contrato de trabajo. Y también suele suceder que a veces, bueno, cuando la empresa presenta quiebra, ¿sí? En ese caso también el contrato se da por terminado. Accidentes o enfermedades inculpables. A ver, suele suceder que a veces nosotros los trabajadores
tenemos accidentes o enfermedades y a causa de ello no podemos asistir a nuestro trabajo, ¿sí? En este caso nosotros tenemos derecho a percibir nuestro salario por el tiempo que dure, ¿sí? Lo que nos ocurrió. Entonces, en este caso, el trabajador, supongamos que tenemos nosotros una remuneración variable, como suele suceder con muchas personas que trabajan en fábricas, ¿sí? Que tienen premio a la producción, premio al presentismo y demás. Bueno, en esos casos, como la remuneración es variable, lo que se hace es tomar un promedio, ¿sí? De los últimos 6 meses y ese será el salario que estará percibiendo, ¿sí? Los trabajadores nosotros siempre tenemos que dar aviso en el transcurso de la primera jornada laboral de trabajo que nosotros tenemos, pero que no vamos a poder ir por lo que nos pasó, ¿sí? A ver, ¿cuáles son los plazos que nosotros tenemos según la ley? Supongamos que tenemos una antigüedad de hasta 5 años y no tenemos familia. Bueno, vamos a tener una licencia ordinaria hasta 3 meses, ¿sí? Si tenemos hasta una antigüedad de 5 años, pero tenemos una carga familiar porque tenemos familiares a cargo, tenemos una licencia de hasta 6 meses, ¿sí? Si nosotros tenemos más de 5 años, ¿sí? De antigüedad, pero no tenemos carga familiar, tenemos de hasta 6 meses de licencia. Y en el caso de más de 5 años, pero con carga familiar, vamos a poder tener uso de una licencia de hasta 12 meses de licencias ordinarias, ¿sí? Y en este caso yo quiero hacerles una aclaración importante, más que nada para la vida cotidiana de ustedes, ¿sí? Para poder hacer uso de este tipo de licencias, vieron que es muy importante, encontramos que hay bastante diferencia entre los que tienen carga familiar y los que no tienen carga familiar. Entonces, si ustedes tienen carga familiar, es importante que todos los años ustedes ingresen a la AFIP, ¿sí? A la plataforma de AFIP, ponen su quit, su clave, ingresan y van a CIRADIC Trabajador. Yo acá en pantalla les puse la captura para que vean en dónde se encuentra. En CIRADIC Trabajador, ustedes lo que van a tener que hacer es declarar los hijos o las personas a cargo que ustedes tienen. Entonces, una vez que terminan de llenar ese formulario, creo que son 3 solapitas, lo terminan de llenar y lo envían al empleador. Entonces, de esa forma, es una forma fehaciente, es formal, para que el empleador sepa a quiénes ustedes tienen a cargo, ¿sí? Entonces, de esa forma evitamos malos entendidos, ¿sí? Siempre formal y se realiza en los primeros meses del año. Bueno, realizada esta aclaración, supongamos que nosotros vencimos todos los plazos que teníamos de licencias, ¿sí? Y bueno, supongamos que nosotros no nos podemos reintegrar aún a nuestro puesto de trabajo. Lo que va a suceder en este caso es que nuestro empleador, ¿sí? Nos va a guardar nuestro puesto de trabajo, nos guarda sin remuneración nuestro puesto de trabajo por 1 año más, ¿sí? Pasado ese año, supongamos que nosotros no podemos volver, bueno, lo que va a suceder es la extinción, ¿sí? del contrato laboral sin una indemnización, ¿sí? Y en el caso de que nosotros hicimos uso de todas las licencias, agotamos todas estas instancias y queremos reincorporarnos, ¿sí? A nuestro puesto de trabajo, pero nosotros no estamos en condiciones de poder realizar el mismo tipo de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Suele suceder en ámbitos de fábrica. Supongamos que ustedes trabajaban hombreando bolsas en una empresa, ¿no? Vieron que suele suceder que hombrean bolsas, las tiran en una fosa y demás. ¿Qué pasa? Si ustedes tienen una hernia de disco, se operan, agotan las instancias de todas las licencias ordinarias y bueno, llega un momento que ustedes dicen, bueno, tengo que volver a trabajar, pero ¿qué pasa? No puedo volver a hacer el mismo tipo de trabajo porque me quedó cierto grado de incapacidad. Bueno, en este caso, nuestro empleador nos tiene que asignar a nosotros una tarea que podamos realizar, ¿sí? Pero esta tarea no tiene que
que vernos perjudicados en cuanto a lo que nosotros cobrábamos, ¿sí? Entonces, lo que significa es que no nos pueden bajar el sueldo y nos tienen que dar una tarea que se amolde a nuestra incapacidad que hemos tenido, ¿sí? Y bueno, y en el caso de que el empleador no nos otorgue este tipo de tareas, estando, ¿sí?, en condiciones de poder hacerlo, nosotros lo que podemos hacer es cobrar una indemnización por la antigüedad que tenemos por un despido injustificado. Riesgo del trabajo. Bueno, el riesgo del trabajo está cubierto por la ley 24.557, que fue sancionada en el año 1995, ¿sí?, que es la ART, Aseguradora del Riesgo del Trabajador, ¿sí? Esta ley se refiere a la prevención de los riesgos y a la reparación, ¿sí?, también de ellos por los daños que derivan del trabajo. Dentro de esta ley están incluidas en los empleados del sector público, los domésticos, los trabajadores en relación de dependencia y también los autónomos, ¿sí? A ver, ¿qué incluye esta ley? Bueno, tiene por objetivo, más que nada, reducir la siniestralidad a través de la prevención. Y cuando decimos siniestralidad, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a los accidentes, más que nada, ¿sí? Bueno, ¿cómo actúa? Bueno, en el caso de que se llegue a dar un daño, va a reparar los daños derivados de los accidentes del trabajo y de las enfermedades que son profesionales, ¿sí?, incluyendo la rehabilitación del trabajador en muchos casos, ¿sí? A ver, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos un accidente dentro de nuestro puesto de trabajo, que vamos a ver a continuación, en el cual vamos a ver que tenemos accidentes de trabajo in situ e itinere, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a ver a continuación. Bueno, entonces, sigamos con el ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos un tipo de accidente in situ, ¿sí? En el puesto de trabajo, seguimos con el mismo ejemplo, ¿no? Trabajamos en una empresa que se encarga de hacer porcelanatos y hombreamos bolsas. Y tenemos el accidente allí, ¿sí? Nos caemos, nos torcemos o nos sacamos un hombro del lugar. Bueno, la ART, la aseguradora del riesgo del trabajo, ¿sí?, lo que va a incluir no solamente toda la rehabilitación nuestra, los gastos de todo aquello que compete, ¿sí?, a nuestra rehabilitación, ¿sí? Supongamos que nos tenemos que operar, bueno, incluirá todos los remedios que tenemos que tomar para bueno, la operación y el postoperatorio, y luego tenemos que hacer kinesiología. Bueno, también va a estar incluida los gastos de esta rehabilitación, así como también nuestros traslados, ¿sí? O sea, es bastante completo. Bueno, después tenemos que, bueno, los empleados podrán autorregularse sobre los riesgos de trabajo, ¿sí?, siempre y cuando se acrediten solvencia económica, financiera y garanticen los servicios y prestaciones de asistencia médica, ¿sí? En el caso de que, bueno, tengamos el dinero para hacerlo, si no, esto va a correr siempre a cargo de nuestro empleador, ¿sí? Nosotros no tenemos que pagar la ART. La ART se encarga de pagar nuestro empleador. Eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Luego les puse que quienes no acrediten estos requisitos deberán asegurarse obligatoriamente, ¿sí?, o afiliarse a una aseguradora de riesgo del trabajo, ART, de su libre elección y declarar las altas y bajas que se produzcan en su plantel de trabajadores. Bueno, a ver, la ART, nosotros supongamos que entramos a trabajar en esta fábrica que venimos con el ejemplo, y la fábrica, ellos van a elegir, ¿sí?, qué ART, porque las ART son empresas, ¿sí?, que se encargan de asegurar a los trabajadores. Entonces, la empresa va a elegir una aseguradora y nos va a asegurar a nosotros con ellos, ¿sí? Eso es lo que quiere decir este párrafo. Y luego dice que esta ley exime a los empleadores de la responsabilidad civil frente a sus trabajadores. A ver, y acá vamos a hacer un buen ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos un accidente dentro del trabajo, ¿sí? Vamos con el mismo ejemplo. Estábamos hombreando bolsas, se nos sale un hombro del lugar, entonces
vamos a la ART, ¿sí? Nos hacemos ver que esto, bueno, y nos hacen todos los estudios y determinan que, bueno, por alguna cuestión, alguna normativa, nosotros no teníamos que estar hombreando bolsas y demás, y hacemos juicios, nosotros como trabajadores, a la ART, ¿sí? Porque ellos no hicieron que se cumpla todo el protocolo. Entonces, en ese caso, la empresa, ¿sí? No va a responder frente a este juicio, sino que la que responde es la ART, ¿sí? Bueno, y según la ART, ¿qué se va a considerar accidente de trabajo? Bueno, va a ser a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, ¿sí? En el hecho o en ocasión del trabajo va a ser porque puede ser in situ o in itinere, ¿sí? En el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo, ¿sí? O sea, desde que yo salgo de mi casa hasta que llego a mi trabajo, ¿sí? Nosotros siempre declaramos nuestra residencia. Y esto es importante que todos los tengan en claro, que si hacemos un cambio de domicilio, lo tenemos que avisar de modo automático, porque supongamos que nosotros siempre tenemos una hora antes de ingresar, que estamos cubiertos, y una hora después que salimos de nuestro trabajo. Entonces, supongamos que nosotros no declaramos que hicimos un cambio de domicilio y ahora tardamos más de una hora en llegar a nuestro lugar de trabajo. Bueno, ese periodo en el cual estamos, supongamos que una hora y media hora no vamos a estar cubiertos por la ART. Entonces, es muy importante que los cambios de domicilio sean avisados casi de modo automático, ¿sí? Entonces, desde que tengo una hora antes, si entro a las 8 de la mañana, a partir de las 7 de la mañana ya estoy cubierto, ¿sí? Si salgo a las 6 de la tarde, hasta las 7 de la tarde estoy cubierto por la ART, ¿sí? Y por último, las prestaciones que la ART otorga a los trabajadores que sufran alguna de estas contingencias previstas en la Ley del Riesgo del Trabajo podrán ser otorgadas en forma dineraria, ¿sí? O sea, en dinero o en especies, ¿sí? Mediante asistencias médicas, viáticos, prótesis, la rehabilitación, el servicio funerario, porque, suele suceder en algunos casos que, supongamos que se produce el fallecimiento de nosotros mientras vamos al trabajo, vamos en moto, nos chocan y morimos. Bueno, en ese caso, la ART cubre también el servicio funerario, ¿sí? Y en el caso de que una ART dejara de abonar las prestaciones como consecuencia de su liquidación, se abonará con un fondo de reserva, ¿sí? Que es administrado por la Superintendencia de Seguro de la Nación y la Superintendencia del Riesgo del Trabajo, ¿sí? Es importante que le corresponde abonar al empleado. Todo esto surge, todo lo que nos tengan que pagar, ¿sí? Por este medio, por la superintendencia, va a surgir también por un pacto, ¿sí? Individual entre nosotros y la administración del riesgo del trabajo. Y el monto total que se abonará, que abonará la empresa, va a depender, ¿sí? Del riesgo de la actividad que se realiza entre sus empleados y los beneficios que puedan otorgar a la ART con su contratación, ¿sí? Y acá es muy importante que tengamos en cuenta que, no es lo mismo que la empresa contrate una ART para nosotros que somos administrativos, ¿sí? Porque el riesgo de nuestro trabajo no es alto, ¿sí? Realmente estar frente a una computadora no tiene un riesgo en comparación con una persona que se encarga, ¿no? Por ejemplo, de limpiar ventanas en altura. Es un riesgo mucho más alto. Entonces, a la empresa le va a salir más caro asegurar a un empleado que trabaja en alturas limpiando vidrios que asegurar a un empleado que trabaja de modo administrativo, ¿sí? Es importante que a mayor riesgo, mayor costo va a tener, ¿sí? Mayor contribución a la ART que va a tener que realizar nuestro empleador. Accidentes de trabajo in itinere e in situ. Los accidentes de trabajo que suceden desde que salimos de nuestra casa hasta que llegamos al trabajo, o sea, en el recorrido que nosotros realizamos, son accidentes in itinere, ¿sí?
que es el itinerario que nosotros tenemos para llegar a nuestro trabajo, ¿sí? Y aquí vuelvo a recalcar la importancia que tenemos nosotros como obligación de avisarles a nuestros empleadores cuando realizamos un cambio de domicilio, porque nosotros vamos a estar cubiertos legalmente 1 hora antes y 1 hora después, ¿sí? En el caso de ser que nos mudamos y tardamos más en llegar, tenemos que avisar, ¿sí? Porque tenemos que ampliar la cobertura que tenemos por media hora, 15, 20 minutos más, ¿sí? Lo mismo para el regreso. Y aquellos accidentes que se producen dentro de nuestro puesto de trabajo van a ser in situ, en el lugar, ¿sí? Actividad. Bueno, en el punto número 1 tendrán que suponer el caso en el que son un empleado con más de 5 años de antigüedad que no tiene carga de familia a cargo, ¿sí? Está yendo a su trabajo en moto y tiene un accidente en la vía pública. Bueno, acá van a tener que responder. ¿Cómo debe proceder? Recuerden que yo les detallé, ¿sí? Que inmediatamente cuando tienen que avisar, ¿sí? Rebobinen el video y recuerden que tienen que eh, avisar al primer día que ustedes tienen que ir a trabajar. Bueno, ese es el día en cual ustedes de inmediato tienen que avisar, ¿sí? Supongamos que se produce un sábado, tienen tiempo hasta el día lunes para poder realizarlo. El máximo de licencia que le corresponden deberán buscarlo, ¿sí? De acuerdo a la tablita que les puse. ¿Y qué pasa con su remuneración? Si no puede reincorporarse, vencía la licencia, ¿sí? Recuerden que va a tener 1 año, va a tener los 6 meses, fíjense, tienen que detallar qué sucede en los primeros 6 meses, qué sucede en el año siguiente, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa si llega a tener alguna incapacidad? ¿Qué va a pasar en ese caso? ¿Sí? Bueno, eso van a tener que detallar. Después, ¿qué es la ART? ¿Sí? Bueno, van a tener que responder esa pregunta. ¿Un empleador puede no tener ART contratada? Ahí la cuestión legal ahí, ¿eh? ¿Y quién se encarga de abonarlo? También lo tienen que responder y luego debo detallar qué es un accidente de trabajo itinere e in situ. Y a continuación yo les voy a dejar un breve video sobre, ¿sí?, cómo tienen que realizar la declaración de los hijos o las personas a cargo frente a AFIP. Mírenlo porque es muy interesante y les va a servir para que lo puedan aplicar en sus trabajos. Para poder informar a nuestro empleador que nosotros tenemos personas a cargo, ¿sí?, lo tenemos que realizar mediante la plataforma de AFIP, ¿sí? Tenemos que ingresar con nuestra clave y contraseña, ¿sí? Ingresamos, vamos hasta abajo, lo ponemos a ver todos, buscamos CIRADIC trabajador, aquí está, hacemos clic. Fíjense que cada vez que hacemos clic se abren nuevas pantallas, ¿sí? Bueno, hacemos clic sobre nuestro nombre y fíjense, yo los tengo en tilde verde porque ya los he completado, ¿sí? Pero les voy a mostrar cómo se realiza. En el caso que ustedes sea la primera vez que lo van a realizar, bueno, van a ir a datos personales, ¿sí? En datos personales van a completar sus datos, acá van a ver los míos, pero bueno, ustedes van a completar los de ustedes, dan guardar, ¿sí? Yo no le voy a dar guardar, vamos a empleadores, acá van a ver el mío, pero bueno, ustedes van a nuevo empleador y acá cargan el empleador de ustedes. En el caso de ser la primera vez que ustedes lo van a cargar, ponen el tweet y el resto se va a llenar, ¿sí?, en arriba. Luego tienen que poner la fecha de inicio, si es agente de retención, vamos a poner acá que sí, ¿sí?, porque es la persona que, ¿se acuerdan que vimos los tipos de retenciones? Bueno, acá van a poner que sí, para que sepan que es su agente de retención, dan guardar, voy para atrás, y luego vamos a carga de formulario. Hacemos clic, acá vamos a ver, ¿sí? Acá ya está la única escuela que yo declaré hasta el momento. Luego vamos a ir a detalle de carga,
de familia, yo acá tengo mis hijas, obviamente, y las tengo al 50%, algo importante porque mi marido y yo trabajamos, entonces las declaro al 50%. Vamos a ver cómo se carga. Bueno, vamos a poner el número de quit, ¿sí? de la persona que ustedes quieran cargar. El apellido y el nombre se va a cargar de modo automático una vez que ustedes detallen esto, ¿sí? Van a poner la fecha de nacimiento. Acá, supongamos que es hijo menor, van a poner hijo menor de 18 años. Tienen que declarar si es que cobra esta persona una asignación familiar. Acá vamos a poner, por ejemplo, que no. ¿Qué porcentaje? Bueno, les dije, si ustedes son la única persona que trabaja, van a poner al 100%, pero si las dos personas trabajan en blanco, ¿sí? En relación de dependencia, cada uno va a seleccionar al 50%. Y acá van a detallar el quit de la otra persona que tiene a cargo también sus hijos, ¿sí? En el caso de la pareja puede ser. Bueno, terminan de completar y esto siempre queda desde el mes de enero hasta diciembre. Se realiza una vez por año, ¿sí? Por lo general lo realizan entre el mes de enero a marzo. Ese es el plazo que ustedes tienen para realizarlo. Ponen guardar, yo no voy a apretar guardar. Bueno, y acá vamos a poner vista previa y les va a saltar todos los datos, ¿sí? Y van a apretar el botón de enviar al empleador. De esta forma se va a enviar de modo automático, como ya cargamos los datos de nuestro empleador, se van a estar enviando a nuestro empleador y nosotros guardamos una copia, ¿sí? De esta forma, nuestro empleador va a poder hacer las retenciones de modo correspondiente bien, ¿sí? Y nosotros vamos a ver detallados, ¿sí? Todas las personas que tenemos a cargo